La llave de casa temblaba en mi mano mientras estaba de pie frente a la puerta principal. 3 días en el hospital me habían parecido 3 años, y lo único que deseaba era derrumbarme en mi propia cama, envuelta en el aroma familiar de mi hogar. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el porche, y en la distancia, un perro ladraba. Giré la llave lentamente, sin querer despertar a nadie si estaban durmiendo la siesta. La puerta se abrió con un crujido y entré, mi bolsa del hospital rozando suavemente mi pierna. La casa se sentía diferente, más cálida, más viva que cuando la había dejado. Unas voces llegaban desde el piso de arriba, bajas e íntimas, seguidas por el inconfundible sonido de una risa. Mi corazón empezó a latir deprisa, pero no de alegría. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso mientras subía hacia nuestro dormitorio. Cada escalón resonaba en el silencio como una cuenta atrás. Al llegar al rellano, me detuve. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, y a través de la rendija pude ver movimiento, sombras danzando en la pared. Empujé la puerta para abrirla. Lo que vi en ese momento me atormentaría el resto de mi vida, pero también se convertiría en el catalizador de la venganza más elaborada que jamás podría haber imaginado. Antes de continuar, por favor, escribid en los comentarios desde qué país estáis viendo este video. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que estáis en este canal, por favor, suscribíos. Vuestro apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida real. Disfrutad de la escucha. 3 semanas antes, el accidente había sido repentino y brutal. En un momento, conducía a casa desde mi reunión del club de lectura, pensando en las tapas que iba a recoger para cenar. Al siguiente, me despertaba en una cama de hospital con vías en los brazos y un dolor de cabeza punzante que me provocaba náuseas. Josefina, dijo la doctora García, acercando una silla a mi cama, ha tenido mucha suerte. El conductor ebrio que la golpeó salió ileso, pero usted sufrió una conmoción cerebral severa y algunas contusiones internas. Vamos a mantenerla aquí en observación, probablemente de 3 a 4 días. 4 días. Nunca había estado tanto tiempo fuera de casa. No desde mi boda hacía 5 años. Mi marido, Darío, había estado a mi lado cuando desperté, sosteniendo mi mano y susurrando palabras dulces sobre lo asustado que se había sentido cuando recibió la llamada. No sé qué haría sin ti, Josefina, había dicho, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Lo eres todo para mí. Apreté su mano, sintiéndome tonta por el calor que se extendió por mi pecho. Después de 5 años de matrimonio, después de todas las pequeñas discusiones sobre los platos sucios y a quién le tocaba sacar la basura, era reconfortante saber que todavía me amaba profundamente. Darío me visitaba todos los días, trayendo flores, revistas y noticias del trabajo. Era asesor financiero en una pequeña gestoría en el centro, y sus clientes lo adoraban. Tenía ese encanto natural que hacía que todos se sintieran como su mejor amigo a los pocos minutos de conocerlo. ¿Cómo está Mónica?, le pregunté el segundo día, refiriéndome a su clienta mayor que se había convertido en una especie de abuela adoptiva para ambos. Oh, está bien. No para de preguntar por ti, de hecho. Quiere traerte algunas de sus famosas galletas cuando salgas. ¿Y los Serrano? ¿Siguen preocupados por su fondo de jubilación? La sonrisa de Darío vaciló por un instante. Sí, ellos también están bien. No te preocupes por cosas del trabajo, Josefina. Solo concéntrate en recuperarte. Al tercer día, mi hermana Cintia vino a visitarme. Vivía a 2 horas de distancia y había conducido en cuanto se enteró del accidente. Siempre habíamos estado muy unidas a pesar de ser polos opuestos. Donde yo era cautelosa y reflexiva, Cintia era impulsiva y directa. Donde yo prefería noches tranquilas en casa con un libro, ella prosperaba en la vida nocturna y la aventura. «Qué mala cara tienes», dijo, dejándose caer en la silla de visitas con su habitual falta de filtro. «Gracias. Es exactamente lo que toda víctima de un accidente en recuperación quiere oír». Sonrió y sacó una caja de bombones de su enorme bolso. «Son de esa pastelería de lujo del centro». Supuse que la comida del hospital no podía ser peor, pero por si acaso. Hablamos durante horas de todo y de nada. Cintia me contó su último desastre amoroso, un tipo que apareció en su cita para tomar café con una camiseta que decía «el amante aceptable del mundo», y yo la puse al día sobre el drama del vecindario que se había perdido. La señora Jiménez pilló a alguien revolviendo en su contenedor de basura otra vez, dije, desenvolviendo uno de los bombones. Está convencida de que es parte de una elaborada trama de robo de identidad. O tal vez tira cosas muy buenas, sugirió Cintia. ¿Recuerdas cuando encontramos ese joyero vintage en la basura de la vieja señora Pérez cuando éramos niñas? El recuerdo me hizo reír, lo que envió una punzada de dolor a través de mis costillas. La expresión de Cintia cambió inmediatamente a una de preocupación. ¿Estás bien? ¿Llamo a la enfermera? No, estoy bien.
Solo que todavía estoy dolorida. Me acomodé con cuidado. La doctora dice que podría salir mañana si mi última tomografía sale bien. Eso es genial. Darío debe estar emocionado de tenerte en casa. Algo en su tono me hizo mirarla más de cerca. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo... Ya sabes cómo son los hombres cuando tienen que valerse por sí mismos. Probablemente esté viviendo a base de cereales y comida para llevar. Tenía razón, por supuesto. Darío era muchas cosas, pero doméstico no era una de ellas. A menudo bromeaba con que se moriría de hambre si lo dejaban solo por más de unos pocos días. Esa noche, después de que Cynthia volviera a su hotel, llamé a Darío para hacerle saber que podría volver a casa un día antes. El teléfono sonó 4 veces antes de saltar el buzón de voz. Hola, soy Darío García. No puedo atender el teléfono ahora mismo, pero deja un mensaje y te devolveré la llamada lo antes posible. Dejé un mensaje pidiéndole que me llamara, y luego lo intenté de nuevo 1 hora más tarde, aún sin respuesta. No era inusual que perdiera llamadas. A menudo se olvidaba de cargar el móvil o lo dejaba en otra habitación, pero algo en el silencio de esta noche se sentía diferente. Quizás era la medicación para el dolor que me estaba volviendo paranoica, o quizás era la forma en que parecía distraído durante su visita esa mañana. A la mañana siguiente, ladrá. García entró con los resultados de mis pruebas y una sonrisa. Todo parece estar bien, Josefina. Tiene el alta para ir a casa. Pero quiero que se lo tome con calma durante la próxima semana. Nada de conducir. Nada de levantar objetos pesados. Y si experimenta mareos o náuseas, llámenos inmediatamente. Le di las gracias y recogí mis pocas pertenencias, ansiosa por volver a mi vida normal. El hospital me había tratado bien, pero no había nada como dormir en tu propia cama. El viaje en taxi a casa duró 20 minutos a través de calles familiares bordeadas de naranjos y jardines bien cuidados. Era una urbanización preciosa, del tipo donde la gente todavía se saludaba y se pedía una taza de azúcar. Darío y yo habíamos comprado nuestra casa aquí hacía 3 años, un modesto chalet de 2 plantas con contraventanas azules y un pequeño jardín que había pasado innumerables fines de semana perfeccionando. Cuando entramos en el camino de entrada, noté que el coche de Darío no estaba. Probablemente estaría en el trabajo, lo cual estaba bien. Tenía mis llaves y, sinceramente, esperaba tener 1 o 2 horas de tranquilidad a solas antes de que llegara a casa. Pagué al taxista y subí lentamente los escalones de la entrada, mis costillas aún doliendo con cada respiración. La llave de casa se sentía pesada en mi mano, y titubeé con ella un momento antes de conseguir abrir la puerta. En el momento en que entré, supe que algo era diferente. La casa olía a velas de vainilla, lo cual era extraño porque nunca había comprado velas de vainilla. Prefería la lavanda o el eucalipto. También había algo más, un perfume que no reconocí, algo floral y caro. Dejé mi bolsa del hospital en la entrada y escuché. La casa no estaba vacía. Había voces que venían de arriba, apagadas, pero definitivamente allí. La risa de una mujer ligera y musical, seguida por la risa más profunda de Darío. Mi primer pensamiento fue que quizás Cynthia había vuelto para darme una sorpresa, y Darío había llegado temprano del trabajo para darme la bienvenida. Pero la risa de Cynthia era fuerte y bulliciosa, nada que ver con el delicado sonido que acababa de oír. Subí las escaleras lentamente, cada escalón enviando un dolor sordo a través de mis costillas lesionadas. Las voces provenían de nuestro dormitorio, y a medida que me acercaba, pude distinguir palabras. Probablemente deberíamos vestirnos pronto, decía la mujer. Podría llamar. Relájate, respondió Darío, su voz perezosa y satisfecha. No sale hasta mañana. Tenemos toda la noche. Dejé de respirar. La puerta del dormitorio estaba ligeramente abierta, y a través de la rendija pude ver nuestra cama. La cama que Darío y yo habíamos elegido juntos. La cama donde habíamos hecho el amor en nuestra noche de bodas. La cama donde había llorado en su hombro cuando mi padre murió el año pasado. Darío estaba allí, de espaldas a la puerta, y debajo de él había una mujer con el pelo largo y cobrizo y la piel de porcelana. Era hermosa de una manera que me oprimía el pecho, el tipo de belleza que pertenece a las revistas y las películas, no a los dormitorios de chalets de clase media con maridos de clase media. Se movían juntos en un ritmo que reconocí, un ritmo que me pertenecía a mí y a Darío, y la mujer emitía suaves sonidos de placer que me atravesaron como un cristal roto. Me quedé helada en el umbral, viendo cómo mi matrimonio se disolvía ante mis ojos. Las manos de la mujer recorrían el pelo de Darío de la misma manera que yo lo hacía, y le susurraba cosas que no podía oír del todo, pero que podía sentir en la forma en que él respondía a su tacto. Esto no era un momento de debilidad o un error de borracho. Esto era íntimo y familiar. El tipo de intimidad que proviene de conocer el cuerpo de alguien,
de haber hecho esto muchas veces antes. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? La mujer giró ligeramente la cabeza, y por un momento aterrador, pensé que podría verme, pero sus ojos estaban cerrados, perdida en el momento, y Darío estaba demasiado concentrado en ella para notar nada más. Retrocedí desde la puerta con piernas temblorosas, mi corazón martillando tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. Llegué a lo alto de las escaleras antes de que mis rodillas cedieran y tuviera que agarrarme a la barandilla para no caer. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre Darío, acababa de hacerse añicos. El hombre en el que había confiado mi corazón, el hombre que me había sostenido la mano en el hospital y me había dicho que no podía vivir sin mí, estaba arriba haciendo el amor con otra mujer en nuestra cama. Necesitaba irme. Necesitaba salir de la casa antes de que bajaran, antes de tener que enfrentar la realidad de lo que acababa de presenciar. Pero, ¿a dónde podía ir? Mi coche todavía estaba en el taller siendo reparado después del accidente. Y no podía exactamente llamar a un taxi y explicarle que estaba huyendo de mi propia casa porque mi marido me estaba engañando. Estaba atrapada. Lo inteligente habría sido volver a subir esas escaleras y enfrentarlos a ambos. Exigir respuestas, gritar y llorar y dejar que toda mi rabia y mi corazón roto se derramaran en un momento explosivo. Pero no hice eso. En cambio, bajé sigilosamente las escaleras y salí por la puerta principal, cerrándola tan silenciosamente como pude. Caminé hasta el final del camino de entrada y me senté en el bordillo, todo mi cuerpo temblando. El sol del atardecer era cálido en mi cara y el vecindario estaba en paz. La señora Jiménez regaba sus flores al otro lado de la calle, y en algún lugar un cortacésped estaba en marcha. Era un día tan normal y corriente, y sin embargo, mi mundo entero acababa de colapsar. Me quedé sentada allí durante 20 minutos, tratando de procesar lo que había visto y lo que significaba. Mi matrimonio había terminado, eso estaba claro. Pero había tantas preguntas corriendo por mi mente que no podía concentrarme en ninguna por mucho tiempo. ¿Quién es ella? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿La amaba? ¿Planeaba dejarme por ella? Y luego, cortando a través de todas las demás preguntas como un cuchillo, llegó la que más dolía. ¿Qué tenía yo de malo que no tuviera ella? Todavía estaba sentada en el bordillo. 10 minutos después, ella salió, se despidió de Darío con un beso en el porche y se fue en su coche. Darío se quedó en la puerta viéndola irse, con una sonrisa de satisfacción en su rostro que nunca antes le había visto. Parecía feliz, más feliz de lo que le había visto en meses. Esperé a que volviera a entrar antes de levantarme y sacudirme los vaqueros. Mis piernas todavía temblaban, y mis costillas dolían por haberme sentado en el duro hormigón, pero ahora me sentía extrañamente tranquila. El shock inicial estaba desapareciendo, y algo más estaba tomando su lugar. Algo frío, calculador, e infinitamente más peligroso que el dolor y la confusión que había sentido antes. Volví a subir por el camino de entrada y entré en mi propia casa. «Darío», grité, manteniendo mi voz ligera y normal. «Estoy en casa». Apareció en lo alto de las escaleras, y por un instante vi el pánico cruzar su rostro antes de cubrirlo con una sonrisa. «Josefina, has vuelto antes. Pensé que te retenían hasta mañana. La doctora dijo que podía venir a casa hoy. Sorpresa». Me obligué a devolverle la sonrisa, aunque sentía que mi cara podría romperse por el esfuerzo. Bajó las escaleras y me dio un abrazo, y tuve que morderme la lengua para no gritar. Olía a sexo y a su perfume, y cuando me besó en la frente, pude saborear la mentira en sus labios. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz llena de una preocupación que ahora sabía que era falsa. «Cansada, pero contenta de estar en casa. Esta casa se siente tan vacía sin ti». Si captó la ironía en mis palabras, no lo demostró. «Nos prepararé algo de cenar», ofreció. «Comida de ese sitio de tapas que te gusta». «Suena perfecto». Lo observé moverse por la cocina, abriendo menús para llevar y hablando de su día en el trabajo, y me maravillé de la facilidad con la que podía mentir. Me estaba contando sobre una reunión con un cliente que probablemente nunca ocurrió, sobre cuánto me había extrañado mientras estaba fuera, sobre lo emocionado que estaba de tenerme en casa. Todo era una actuación, y él era muy, muy bueno en ello. Cenamos sentados uno frente al otro en la pequeña mesa del comedor, manteniendo una conversación trivial sobre mi recuperación y su trabajo. Me preguntó por la visita de mi hermana, y le conté sobre los bombones y el ladrón de basura de la señora Jiménez. «Esa mujer es paranoica», dijo, riendo. «¿Recuerdas cuando pensó que el cartero leía sus revistas? Quizás lo hacía. Quizás todos en este vecindario tienen secretos que no conocemos». Algo parpadeó en su expresión, pero se recuperó rápidamente. «Hablando de secretos, te compré algo mientras estabas en el hospital, un regalo de bienvenida». Desapareció en la cocina y volvió con una pequeña caja envuelta.
Dentro había una delicada pulsera de plata con mi piedra de nacimiento en el centro. Darío, es preciosa. No tenías por qué. Quería hacerlo. Me asusté tanto cuando tuviste el accidente, Josefina. Me hizo darme cuenta de lo mucho que significas para mí. La pulsera era encantadora, y en circunstancias normales me habría conmovido el gesto. Pero ahora, todo lo que podía pensar era si la había comprado antes o después de empezar a acostarse con ella. ¿Era un regalo nacido del amor o de la culpa? Pónmela, le pedí, extendiendo mi muñeca. Sus dedos fueron suaves mientras abrochaba el cierre, y por un momento casi olvidé lo que había visto arriba. Este era el Darío del que me había enamorado. El Darío que me traía flores sin motivo, y recordaba cómo me gustaba el café. Pero ese Darío se había ido, si es que alguna vez existió. Esa noche, nos acostamos juntos por primera vez desde mi accidente. Darío fue tierno y cuidadoso, atento a mis heridas. Y si no hubiera sabido lo de ella, podría haber pensado que fue una de las noches más románticas que habíamos tenido en meses. Pero sí sabía lo de ella, y cada beso, cada caricia, cada palabra cariñosa susurrada, se sentía como una traición. Cuando se durmió a mi lado, con un brazo protector sobre mi cintura, me quedé mirando el techo, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Podría enfrentarlo. Podría exigir una explicación, amenazar con el divorcio, hacerle elegir entre nosotras. Pero algo me decía que eso no sería suficiente. Me había mentido tan fácilmente. Había interpretado el papel de marido amoroso de manera tan convincente que no podía confiar en nada de lo que pudiera decir en su defensa. No, si iba a terminar este matrimonio, lo haría en mis propios términos. Iba a descubrir todo lo que había que saber sobre la aventura de Darío, y luego iba a destruirlo de una manera de la que nunca se recuperaría. A la mañana siguiente, Darío se fue a trabajar a su hora habitual, despidiéndose con un beso y recordándome que lo llamara si necesitaba algo. Esperé a que su coche se perdiera de vista antes de levantarme y prepararme un café. Mi primer instinto fue registrar la casa, buscar pruebas de la aventura. Pero yo era más lista que eso. Si Darío era lo suficientemente astuto como para mantener una relación durante lo que parecían meses sin que yo sospechara, probablemente era lo suficientemente astuto como para no dejar pistas obvias por ahí. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y comencé a hacer una lista de todo lo que sabía. La mujer era joven, probablemente a mediados de los 20, con cabello cobrizo y un gusto caro en ropa. Tenía una llave de nuestra casa, lo que significaba que no era una aventura casual. Eran lo suficientemente serios como para que él le hubiera dado acceso a nuestro espacio más privado. Conducía un sedán rojo, aunque no había conseguido el número de matrícula. Lo más importante, ella y Darío habían estado juntos mientras yo estaba en el hospital. Habían hecho planes para pasar la noche juntos, lo que sugería que estaban en comunicación regular y se sentían cómodos con periodos prolongados de tiempo juntos. Esto no era solo físico, también era emocional. Necesitaba averiguar quién era ella, pero no podía contratar a un investigador privado sin arriesgarme a que Darío se enterara. Necesitaba ser inteligente en esto, reunir información lenta y cuidadosamente. Mi primera parada fue el despacho de Darío en casa. Era una pequeña habitación junto al salón que usaba para archivos de clientes y papeleo. Siempre había respetado su privacidad y rara vez entraba allí, pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Su ordenador estaba protegido por contraseña, pero conocía a Darío lo suficiente como para adivinar sus contraseñas. No era muy creativo en cuanto a seguridad. Usaba alguna variación de su cumpleaños, nuestro aniversario o el nombre de nuestro perro para todo. Me costó 3 intentos entrar en su portátil. La contraseña era Josefina 0515. La fecha de nuestra boda. La ironía no pasó desapercibida. Su correo electrónico estaba limpio. Al menos su cuenta de correo principal lo estaba. Pero cuando revisé su historial de navegación, encontré algo interesante. Había estado visitando muchos portales inmobiliarios últimamente, buscando apartamentos y pisos en el centro de la ciudad. ¿Estaba planeando dejarme o estaba buscando un lugar para ella? Profundicé en su historial de navegación y encontré algo aún más perturbador. Había estado investigando la legislación sobre el divorcio, específicamente cómo se dividían los bienes en nuestra comunidad autónoma y si el adulterio afectaba a la pensión compensatoria. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por página tras página de sitios web legales. Darío no solo me estaba engañando, estaba planeando dejarme, y se estaba asegurando de entender las implicaciones financieras antes de hacerlo. Imprimí varias de las páginas que había visitado y las escondí en un libro. Luego borré el historial de la impresora y la caché del navegador. Si él iba a espiarme a través de su investigación, yo podría espiarlo de vuelta. Pero necesitaba más que el historial de navegación web.
Necesitaba saber quién era ella y cómo se habían conocido. Esa tarde llamé a la oficina de Darío. Gestoría Financiera García. Habla Marisa. ¿En qué puedo ayudarle? Marisa era la secretaria de Darío, una mujer mayor y dulce que llevaba 15 años en la empresa. Siempre había sido amable conmigo en las fiestas de la oficina y eventos con clientes. Hola Marisa, soy Josefina García. ¿Está Darío disponible? Oh, hola Josefina. ¿Cómo te encuentras? Darío nos contó todo sobre tu accidente. Hemos estado muy preocupados. Estoy mucho mejor, gracias. En realidad quería darle una sorpresa a Darío con el almuerzo hoy, pero no recuerdo su agenda. ¿Tiene alguna reunión con clientes esta tarde? Déjame comprobar. Tiene una a las 2 con los Martínez, pero debería estar libre sobre las 3:30 si quieres pasarte entonces. Perfecto. ¿Ha estado muy ocupado mientras yo estaba en el hospital? Sé que odia cuando no estoy cerca para mantener su agenda organizada. Marisa se rió. Oh, ya conoces a Darío. Ha estado tan encantador como siempre, pero creo que ha estado un poco distraído. De hecho, tuvimos una nueva clienta la semana pasada, una mujer joven que está montando su propio negocio. Ha venido varias veces para consultas. Mi pulso se aceleró. Oh, qué bien. Siempre es bueno que los jóvenes piensen en su futuro financiero. Por supuesto. Y es encantadora. Muy profesional. Creo que su nombre es Victoria. Algo. ¿Victoria Blasco? Eso es. Es la dueña de esa nueva boutique en la calle Sierpes. Victoria Blasco. Por fin tenía un nombre. Bueno, debería dejarte volver al trabajo. Nos vemos más tarde esta tarde. Estoy deseando verte, cariño. Cuídate mucho. Colgué el teléfono e inmediatamente busqué a Victoria Blasco en internet. Su boutique, Blascos, tenía una página web con fotos del interior y algunas de las líneas de ropa que vendían. Era de alta gama, el tipo de lugar que vendía pañuelos de 100 euros y bolsos de diseñador. La página sobre nosotros tenía una foto de Victoria, la misma mujer que había visto en mi dormitorio, de pie frente a la tienda con una sonrisa radiante. La biografía la describía como una emprendedora local con pasión por traer la moda de alta gama a nuestra comunidad. Tenía 26 años, se había graduado de la universidad con un título en empresariales y había abierto la boutique hacía 6 meses. 6 meses. Justo cuando Darío había empezado a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Pasé la siguiente hora investigando todo lo que pude encontrar sobre Victoria Blasco. Su licencia comercial era de dominio público, y encontré la dirección de su casa a través del sitio web del catastro. Vivía en un caro complejo de apartamentos en el centro, del tipo que tenía porteros y servicio de aparcacoches. ¿Cómo podía una dueña de boutique de 26 años permitirse un lugar así? Los nuevos negocios suelen tener dificultades los primeros años, especialmente las tiendas minoristas en mercados pequeños. A menos que tuviera ayuda financiera. Cuanto más aprendía sobre Victoria Blasco, más me enfadaba. No solo se estaba acostando con mi marido, lo estaba utilizando. Utilizando su experiencia para construir su negocio, utilizando sus contactos para conocer a clientes potenciales y probablemente utilizando su dinero para mantener su caro estilo de vida. Darío no solo estaba traicionando nuestro matrimonio, estaba siendo manipulado por una mujer que lo veía como un trampolín hacia la vida que ella quería. Pero la ira, estaba descubriendo, podía ser una emoción muy útil cuando se canalizaba adecuadamente. Conduje al centro esa tarde, aparcando al otro lado de la calle de la boutique de Blasco. A través de los grandes ventanales, pude ver a Victoria moviéndose por el interior, arreglando la ropa y ayudando a los clientes. Era aún más hermosa en persona de lo que lo había sido en nuestro dormitorio. Se movía con confianza y gracia, y cada cliente parecía encantado con su atención. La observé durante 1 hora, estudiando sus gestos, su lenguaje corporal, la forma en que interactuaba con diferentes tipos de personas. Era inteligente, eso se lo concedía, y manipuladora de una manera que probablemente le salía natural. A las 5, cerró la tienda y caminó hacia el aparcamiento de al lado. Unos minutos más tarde, el sedán rojo apareció, y la seguía a través del tráfico del centro. No fue a su caro apartamento. En su lugar, condujo a una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, del tipo donde los estudiantes universitarios se reúnen para estudiar y escribir poesía. Dentro, se reunió con un hombre que no reconocí, mayor, probablemente en sus 50, vestido con un traje caro. Se sentaron en una mesa de esquina y su conversación parecía intensa y profesional. ¿Había otros hombres? ¿Era Darío solo uno de varios sugar daddies que financiaban el estilo de vida de Victoria Blasco? Tomé fotos con mi móvil, asegurándome de obtener tomas claras tanto de Victoria como de su acompañante. Aún no sabía quién era, pero tenía la sensación de que iba a ser importante para la historia que estaba reconstruyendo. Cuando Darío llegó a casa esa noche,
Yo estaba esperando en la cocina con la cena ya en la mesa. Esto huele increíble, dijo, aflojándose la corbata. ¿A qué se debe la ocasión? ¿Necesito una ocasión para cocinar para mi marido? Sonrió y se sentó frente a mí. ¿Qué tal tu día? ¿Descansaste como ordenó la doctora? En su mayor parte. Conduje hasta la librería esta tarde. Lo sé, la doctora dijo que no condujera, pero me estaba volviendo loca. Josefina, tienes que tener más cuidado. ¿Y si te hubieras mareado al volante? Su preocupación sonaba genuina, y por un momento casi me sentí culpable por mentirle. Pero luego recordé las manos de Victoria Blasco en su pelo, y la culpa se evaporó. Tienes razón, tendré más cuidado. ¿Qué tal tu día? Marisa mencionó que tenías una nueva clienta esta semana. Algo parpadeó en su expresión, tan rápido que casi me lo pierdo. Sí, algunos clientes nuevos en realidad. El negocio ha estado mejorando. Eso es maravilloso. ¿Alguien interesante? No particularmente. Solo la gente de siempre buscando planificación para la jubilación, asesoramiento de inversión. Nada demasiado emocionante. Estaba mintiendo tan suavemente que casi admiraba su habilidad. Si no hubiera sabido lo de Victoria, nunca habría sospechado que estaba siendo menos que completamente honesto. Estaba pensando, dije con cuidado, quizás deberíamos empezar a planificar nuestro futuro también. Llevamos 5 años casados y nunca hemos hablado seriamente de metas a largo plazo. ¿Qué tipo de metas? No sé. Hijos. Quizás una casa más grande. Ya sabes, las cosas que las parejas casadas suelen querer. El tenedor de Darío se detuvo a medio camino de su boca. Hijos. Lo hemos hablado antes. Sé que dijimos que esperaríamos hasta que estuviéramos más estables financieramente, pero tu negocio va tan bien ahora. Josefina, no creo que este sea el momento adecuado para tomar grandes decisiones. Acabas de salir del hospital. Deberías concentrarte en recuperarte. Pero, ¿cuándo será el momento adecuado? No nos estamos volviendo más jóvenes, Darío. Dejó el tenedor y extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Hablemos de esto en unas semanas, ¿vale? Cuando te sientas completamente recuperada. En otras palabras, hablemos de ello después de que haya descubierto cómo divorciarme de ti sin perder demasiado dinero. Apreté su mano y sonreí. Por supuesto, probablemente tengas razón. Pero por dentro, ya estaba planeando mi próximo movimiento. Durante la semana siguiente, desarrollé una rutina. Darío se iba a trabajar y yo comenzaba mi investigación. Seguía a Victoria a su boutique, a almuerzos de negocios con posibles inversores, a su caro edificio de apartamentos. Aprendí su horario, sus hábitos, sus debilidades. Pero cuanto más la observaba, más preguntas tenía. Victoria Blasco vivía muy por encima de las posibilidades de la dueña de una boutique en apuros, incluso con la ayuda de Darío. Solo el alquiler de su apartamento era de 3.000 euros al mes, y su coche era de leasing, no financiado. Llevaba trajes de diseñador diferentes cada día y se arreglaba el pelo en el salón más caro de la ciudad 2 veces por semana. O Darío le estaba dando mucho más dinero del que un asesor financiero debería tener acceso, o había otra fuente de ingresos que aún no había descubierto. La respuesta llegó el jueves por la tarde cuando seguía a Victoria a un almuerzo en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Se reunía con el mismo hombre mayor que había visto con ella en la cafetería, pero esta vez su interacción parecía más personal. Logré conseguir una mesa al otro lado del restaurante donde podía observarlos sin ser notada. Se tomaron de la mano sobre la mesa y él la besó cuando ella se levantó para ir al baño. Esto no era una reunión de negocios. Esto era una cita. Victoria Blasco no solo estaba engañando a Darío con mi marido, estaba engañando a ambos con otra persona. Tomé más fotos y logré escuchar lo suficiente de su conversación para saber que el nombre del hombre era Ricardo algo. Mencionó a su esposa varias veces, quejándose de sus hábitos de gasto y sus sospechas sobre sus viajes de negocios. Cuando salieron del restaurante, seguí a Ricardo hasta el aparcamiento y obtuve el número de su matrícula. Me costó una búsqueda creativa en Internet, pero finalmente lo identifiqué como Ricardo Herrero, un prominente hombre de negocios dueño de varios concesionarios de coches en toda la comunidad autónoma. Ricardo Herrero estaba casado, era extremadamente rico, y aparentemente financiaba el estilo de vida de Victoria Blasco, mientras ella mantenía aventuras simultáneas con él y mi marido. La red de engaños era aún más complicada de lo que había imaginado, y todavía no estaba segura de cómo podría usar esta información a mi favor, pero sabía que era importante. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a mi hermana Cintia. Josefina, ¿cómo te encuentras? He estado preocupada por ti desde que me fui. Yo necesito pedirte un favor, un gran favor. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Respiré hondo. Necesito que me ayudes a pillar a Darío engañándome. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que podría haber colgado.
Josefina, ¿de qué estás hablando? Le conté todo. Sobre volver a casa antes del hospital, sobre lo que había visto en nuestro dormitorio, sobre Victoria Blasco y Ricardo Herrero, y todas las mentiras que Darío me había estado contando. Oh, Dios mío, dijo Cintia cuando terminé. Josefina, lo siento mucho. ¿Qué quieres hacer? Quiero destruirlo. Vale, quiero decir, lo entiendo. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Quieres que te ayude a enfrentarlo? Podríamos... No. Quiero ser inteligente con esto. Quiero reunir suficientes pruebas para que cuando me divorcie de él, no pueda mentir para salir del paso. Y quiero que pierda todo lo que le importa. Cintia guardó silencio por un momento. Eso suena intenso. ¿Estás segura de que estás pensando con claridad? Quiero decir, acabas de salir del hospital y esto es un shock enorme. Estoy pensando con más claridad de la que he tenido en meses. Darío me ha estado mintiendo sobre todo, Cintia. Nuestro matrimonio, nuestro futuro, probablemente nuestras finanzas. Necesito saber el alcance total de su engaño antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me ayudes a entrar en su oficina fuera del horario de trabajo. Creo que hay cosas en su ordenador del trabajo que no están en el de casa. Registros financieros. Quizás correos electrónicos que él cree que son seguros. Josefina, eso es allanamiento de morada. Es la oficina de mi marido. Tengo derecho a saber si está robando de nuestro matrimonio para financiar la boutique de su novia. Otra larga pausa. ¿Cuándo? Este fin de semana. Va a una conferencia en Madrid. Al menos eso es lo que me dijo. Probablemente sea solo una tapadera para poder pasar el fin de semana con Victoria. Pero de cualquier manera, estará fuera 2 días. Bajaré el viernes por la noche. Gracias, Cintia. Sé que esto es una locura, pero necesito saber la verdad. Te quiero, Josefina. Lo resolveremos juntas. Después de colgar, me sentí más tranquila de lo que me había sentido desde que descubrí la aventura. Tener un plan, tener a alguien de mi lado, hizo que toda la situación pareciera más manejable. El viernes por la noche, Darío hizo una pequeña maleta y se despidió con un beso. Te llamaré cuando llegue al hotel, dijo. Cuídate mientras estoy fuera. Lo haré. Que tengas una buena conferencia. Te quiero, Josefina. Lo dijo tan fácilmente, tan naturalmente, que por un momento casi le creí. Pero luego pensé en las manos de Victoria Blasco en su cuerpo y la ilusión se hizo añicos. Yo también te quiero. 2 horas después de que Darío se fuera, Cintia llegó con una botella de vino y una expresión sombría. Sigo pensando que esto es una locura, dijo, dándome un abrazo. Pero aquí estoy. Pasamos la noche repasando el plan. El edificio de oficinas de Darío tenía seguridad básica. Acceso con tarjeta y un guardia de seguridad que hacía rondas cada pocas horas. Pero el edificio también albergaba varias otras pequeñas empresas, incluida una firma de contabilidad que trabajaba hasta tarde durante la temporada de impuestos y un bufete de abogados que a menudo tenía citas por la noche. Tenía la tarjeta de acceso de Darío. Me había dado una hacía años en caso de emergencias, y nunca había pensado en devolverla. ¿Y si nos pillan? Preguntó Cintia rellenando su copa de vino. No lo harán, e incluso si lo hicieran, ¿qué van a hacer? Soy su esposa. Tengo acceso legal a sus registros financieros. ¿Lo tienes de verdad? Quiero decir, legalmente. No lo sé. Y no me importa. Necesito ver qué está ocultando. A las 10, condujimos al centro, al edificio de Darío. El garaje estaba casi vacío, excepto por unos pocos coches de personas que trabajaban hasta tarde. Tomamos el ascensor hasta el 3er piso y usé la tarjeta de Darío para entrar en el conjunto de oficinas. Gestoría Financiera García estaba oscuro y silencioso. Guié a Cintia a través de la sala de espera hasta el despacho privado de Darío, mi corazón latiendo con adrenalina y miedo. Su ordenador estaba bloqueado, pero conocía sus contraseñas. En cuestión de minutos, estaba revisando sus archivos. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Darío no solo había estado teniendo una aventura con Victoria Blasco, había estado malversando dinero de sus clientes para financiar su negocio. Las pruebas estaban todas allí, en hojas de cálculo y transferencias bancarias. Había estado desviando pequeñas cantidades de varias cuentas diferentes durante los últimos 6 meses, moviendo el dinero a través de una serie de empresas fantasma, antes de que terminara en cuentas pertenecientes a la boutique de Blasco. Joder, susurró Cintia mirando por encima de mi hombro a la pantalla. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hice un cálculo rápido. Al menos 200.000 euros, quizás más. Josefina, esto no es solo adulterio, esto es un delito de malversación. Podría ir a la cárcel por esto. Imprimí los documentos más incriminatorios, mis manos temblando de rabia. Darío no solo había traicionado nuestro matrimonio, había traicionado a sus clientes,
Personas que confiaban en él con los ahorros de su vida y sus fondos de jubilación. Mira esto, dije, señalando una de las cuentas. Esta es Mónica Ferrer. Tiene 78 años. Darío ha sido su asesor durante 3 años. Confía en él completamente. Cynthia se inclinó para leer la pantalla. Le quitó 15.000 euros de su cuenta. Durante 4 meses, pequeñas cantidades que probablemente no notaría de inmediato. Revisé más archivos. Los Serrano perdieron 12.000 euros. Los Valls, 8.000 euros. Había estado robando sistemáticamente a personas que lo veían como familia. El alcance total de los crímenes de Darío se estaba aclarando. Y con ello llegó una ira fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Esto ya no era solo sobre nuestro matrimonio. Se trataba de justicia para todas las personas a las que había perjudicado. Tenemos que copiar todo, dije, insertando una memoria USB en su ordenador. Cada documento, cada hoja de cálculo, cada correo electrónico. ¿Qué vas a hacer con ello? Me aseguraré de que pague por lo que ha hecho. Todo. Pasamos 2 horas revisando los archivos de Darío. Cuanto más profundizábamos, peor se ponía. Había estado robando a clientes durante casi 1 año, no solo 6 meses. La cantidad total se acercaba a los 400.000 euros, y algunas de las víctimas eran personas que apenas podían permitirse las pérdidas. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando abrí su carpeta de borradores de correo electrónico. Había un mensaje dirigido a Victoria Blasco, con fecha de 3 días antes, que aparentemente había escrito pero nunca enviado. No puedo seguir con esto mucho más tiempo. Josefina está empezando a sospechar, y la auditoría en el trabajo está programada para el próximo mes. Creo que debemos adelantar nuestro plan. Los papeles del divorcio están listos y he movido la mayor parte de nuestros activos conjuntos a la cuenta extraterritorial de la que hablamos. Deberíamos poder desaparecer a Costa Rica para fin de mes si todo va según lo planeado. Te quiero. Miré la pantalla, mi sangre se heló. Darío no solo planeaba dejarme, planeaba robar nuestros bienes gananciales y huir del país con Victoria Blasco. Cynthia, mira esto. Leyó el correo electrónico por encima de mi hombro, su rostro palideciendo. Josefina, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Todavía no. Necesito más pruebas y necesito asegurarme de que Victoria no desaparezca antes de que pueda exponerlos a ambos. Esto sí está volviendo peligroso. ¿Y si se dan cuenta de que lo sabes? ¿Y si intentan irse antes de lo planeado? Ya estaba pensando 3 pasos por delante. No lo harán. Darío piensa que soy la misma esposa confiada de siempre. No tiene idea de que he descubierto nada de esto. Copié el borrador del correo electrónico y varios otros que detallaban los planes de Darío y Victoria. Se habían estado comunicando a través de una cuenta de correo electrónico privada que él me había ocultado, planeando cada detalle de su huida. Victoria Blasco no era solo una cazafortunas manipuladora, era una cómplice criminal. Había sabido de la malversación desde el principio y había ayudado a Darío a planificar cómo cubrir sus huellas. Para cuando salimos de la oficina de Darío, tenía suficientes pruebas para destruirlos a ambos, pero aún no estaba lista para entregárselas a la policía. Quería ejecutar mi propia forma de justicia primero. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Cynthia mientras volvíamos a casa. Les voy a dar exactamente lo que quieren. ¿Qué quieres decir? Me volví para mirarla y ella realmente se estremeció ante lo que sea que vio en mi expresión. Voy a ayudarlos a desaparecer. Darío regresó de su conferencia el domingo por la noche con una sonrisa culpable y un pequeño regalo. Una botella de perfume caro que estaba segura de que Victoria le había ayudado a elegir. ¿Qué tal la conferencia?, pregunté, aceptando su beso y tratando de no apartarme de su contacto. Aburrida, en su mayoría. Muchas presentaciones sobre nuevas regulaciones fiscales y estrategias de inversión. Pero aprendí algunas cosas que podrían ayudar a nuestros clientes. Nuestros clientes. Los mismos clientes a los que había estado robando sistemáticamente durante meses. Te extrañé, dijo, dándome un abrazo. El hotel era agradable, pero no es lo mismo que dormir a tu lado. Yo también te extrañé. La mentira salía tan fácilmente ahora. ¿Me estaba volviendo tan buena en el engaño como él? Durante los días siguientes, puse mi plan en marcha. El primer paso fue establecer mi propia red de seguridad financiera. Abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco con mi nombre de soltera, usando mi certificado de nacimiento y una vieja factura de servicios de antes de casarnos. Transferí una pequeña cantidad de dinero de nuestros ahorros conjuntos. No lo suficiente como para que Darío lo notara, pero lo suficiente para darme opciones si las cosas salían mal. El segundo paso fue reunir más pruebas sobre las otras relaciones de Victoria. Pasé el martes siguiéndola a otra cita para almorzar con Ricardo Herrero, y esta vez estaba preparada. Le había pedido prestada la cámara a Cynthia con un teleobjetivo, y logré obtener docenas de fotos de Victoria y Ricardo juntos. Estaban claramente íntimos, besándose, tomados de la mano, mirándose a los ojos como adolescentes enamorados.
Pero las fotos más interesantes llegaron cuando salieron juntos del restaurante y fueron a un hotel cercano. Esperé en el vestíbulo, fingiendo leer una revista hasta que bajaron 2 horas después. Ricardo se despidió de Victoria con un beso y le deslizó un sobre antes de separarse. Seguí a Victoria hasta su coche y la observé abrir el sobre. Incluso a distancia, pude ver que estaba lleno de dinero en efectivo. Ricardo Herrero no solo estaba teniendo una aventura con Victoria Blasco, estaba pagando por ello. Esa noche, hice otro descubrimiento que lo cambió todo. Darío trabajaba hasta tarde de nuevo, o eso afirmaba, y decidí investigar un poco más sobre los antecedentes de Victoria. Me había centrado tanto en sus actividades actuales que no había profundizado mucho en su pasado. Lo que encontré fue fascinante. Victoria Blasco no era su nombre real. Había nacido como Victoria Sánchez en California y tenía antecedentes penales, 3 arrestos por estafa y usurpación de identidad, aunque solo había sido condenada una vez y había cumplido libertad condicional en lugar de ir a la cárcel. Se había mudado a nuestra comunidad autónoma hacía 2 años, más o menos al mismo tiempo que había cambiado legalmente su nombre a Victoria Blasco. La boutique no era su primer negocio. Había dirigido varias otras empresas que habían fracasado en circunstancias sospechosas. Victoria Blasco era una estafadora profesional, y Darío era solo su última víctima. Pero aquí es donde mi plan se puso realmente interesante. Victoria no sabía que yo sabía nada de esto. Pensaba que estaba jugando tanto con Darío como con Ricardo, manteniéndolos aislados el uno del otro mientras les robaba a ambos a ciegas. Lo que no se daba cuenta era que estaba a punto de presentárselos. El miércoles por la noche llamé a la oficina de Ricardo Herrero. Automóviles Herrero. Habla Laura. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, llamo por la cita del señor Herrero para mañana. Soy de la boutique de Blasco y necesitamos reprogramar. Déjeme comprobar su agenda. No veo ninguna cita programada con la boutique de Blasco. Perfecto. Eso significaba que Victoria mantenía sus reuniones con Ricardo en secreto para su secretaria, lo que sugería que estaban siendo muy cuidadosos con su aventura. Oh, lo siento. ¿Podría ser una cita personal? ¿Podría darme su número directo para que pueda llamarlo yo misma? No puedo dar su número personal, pero puedo tomar un mensaje si lo desea. Está bien, ya encontraré otra forma. Gracias. Colgué e inmediatamente llamé a la oficina de Darío. Gestoría Financiera García. Habla Marisa. Hola Marisa, soy Josefina. ¿Está Darío disponible? Está con un cliente ahora mismo, cariño. ¿Quieres que te llame? En realidad, me preguntaba si podrías ayudarme con algo. Estoy tratando de planificar una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Darío el mes que viene, y quería invitar a algunos de sus clientes más nuevos. ¿No mencionaste que tenía una clienta que es dueña de una boutique? Pensé que podría ser divertido incluirla. Oh, ¿te refieres a Victoria Blasco? ¡Qué idea más dulce! Es encantadora, y creo que le gustaría conocer a la esposa de Darío. Déjame buscarte su información. Marisa me dio el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de Victoria, los cuales ya tenía. Pero lo más importante, confirmó que Victoria había estado yendo regularmente a la oficina de Darío para consultas financieras. Las piezas de mi venganza estaban encajando. El jueves por la tarde, hice 2 llamadas telefónicas que pondrían todo en marcha. La primera llamada fue al teléfono móvil personal de Ricardo Herrero, que había conseguido llamando a su concesionario y fingiendo ser un cliente con una pregunta urgente sobre una garantía. Habla Ricardo. Señor Herrero, mi nombre es Josefina García. Creo que conoce a mi marido, Darío García. Hubo una larga pausa. No conozco ese nombre. ¿De verdad? Es extraño, porque ha estado teniendo una aventura con la misma mujer que usted, Victoria Blasco. El silencio se prolongó aún más esta vez. Creo que se ha equivocado de número. Victoria Blasco, también conocida como Victoria Sánchez. Pelo cobrizo, ojos verdes, conduce un Toyota Camry rojo. Es dueña de la boutique Blasco en la calle Sierpes, aunque estoy segura de que ya lo sabe, ya que la ha estado financiando. ¿Qué quiere? Su voz se había vuelto fría y peligrosa, pero no me intimidó. Quiero reunirme con usted mañana, a las 2 en la cafetería de la calle Elm. Venga solo. ¿Por qué haría yo eso? Porque si no lo hace, voy a llamar a su esposa y contarle sobre sus visitas vespertinas al hotel. Tengo fotos, señor Herrero. Fotos muy detalladas. Colgó sin despedirse, pero sabía que estaría allí. La segunda llamada fue a Darío. Josefina, ¿está todo bien? Estoy bien, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedes venir a casa antes hoy? ¿Qué pasa? Suenas preocupada. Te lo explicaré cuando llegues. Es sobre nosotros, Darío. Sobre nuestro futuro.
Pude oír la preocupación en su voz cuando aceptó salir del trabajo inmediatamente. Darío llegó a casa 20 minutos después, su rostro tenso por la preocupación. ¿Qué está pasando, Fina? ¿Me estás asustando? Lo estaba esperando en el salón, sentada en el sillón que daba a la puerta principal. Me había colocado de tal manera que la luz de la tarde estaba detrás de mí, dejando mi rostro en sombras. Lo sé, Darío. ¿Saber qué? Lo sé sobre Victoria Blasco. Sé sobre el dinero que has estado robando a tus clientes. Sé sobre tus planes de abandonar el país. El color se fue de su rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Josefina, ¿puedo explicarlo? No, no puedes. No hay ninguna explicación que haga que algo de esto sea aceptable. Se hundió en el sofá frente a mí, con las manos temblando. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el día que volví a casa del hospital. Os vi juntos en nuestra cama. Darío se cubrió la cara con las manos. Oh, Dios. Josefina, lo siento mucho. Nunca quise que nada de esto sucediera. ¿Qué parte? ¿La aventura o la malversación? Levantó la cabeza de golpe. ¿Sabes lo de los clientes? Lo sé todo. Las cuentas offshore, las identidades falsas que has estado investigando, la casa que has estado mirando en Costa Rica. Darío me miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz tranquila y firme. Te voy a dar una opción, Darío. Puedes hacer lo correcto. Entregarte a la policía, confesar tus crímenes, devolver el dinero que robaste y enfrentar las consecuencias como un hombre. O puedes seguir con tu plan original, desaparecer con Victoria, empezar tu nueva vida en Costa Rica y esperar que nunca te encuentre. Me miraba como si hubiera perdido la cabeza. No estás hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio. Pero si eliges la opción 2, deberías saber que Victoria Blasco no es quien crees que es. Deslicé un sobre Manila por la mesa de café hacia él. Su nombre real es Victoria Sánchez y es una delincuente convicta. También está aceptando dinero de al menos otro hombre, Ricardo Herrero. Está casado, es rico y está completamente encaprichado de ella. Darío abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de los antecedentes penales de Victoria, fotos de ella con Ricardo y extractos bancarios que mostraban depósitos de múltiples fuentes. Te ha estado utilizando, Darío, igual que está utilizando a Ricardo, igual que probablemente ha utilizado a docenas de otros hombres. No eres especial para ella. Eres solo otra víctima en una larga lista de víctimas. Darío miraba las fotos, su rostro pasando por una docena de emociones diferentes. Esto no puede ser verdad. Ella me quiere. Estamos construyendo una vida juntos. La vida que estás construyendo se basa en dinero que has robado a gente inocente. Y la mujer con la que la estás construyendo es una estafadora profesional que desaparecerá en el momento en que encuentre un objetivo mejor. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Llámala ahora mismo. Dile que quieres adelantar el plan, que quieres irte a Costa Rica este fin de semana. Verás qué rápido se le ocurren excusas. Darío sacó su teléfono, sus manos aún temblando. Marcó el número de Victoria y lo puso en altavoz. Darío, ¿está todo bien? Suenas raro. Necesito verte esta noche. Es importante. No puedo esta noche, cariño. Tengo una cena de negocios con un posible inversor. ¿Qué tal mañana? Victoria, creo que necesitamos adelantar nuestro plan. Irnos a Costa Rica este fin de semana en lugar del próximo mes. Hubo una larga pausa. Darío, hemos hablado de esto. El momento tiene que ser perfecto. No podemos apresurar estas cosas o cometeremos errores. Pero te quiero. ¿No quieres empezar nuestra nueva vida juntos? Por supuesto que sí. Pero tenemos que ser inteligentes. Mira, realmente no puedo hablar ahora. Te llamaré mañana, ¿vale? Colgó antes de que Darío pudiera responder. Darío miró el teléfono, luego a mí, luego a las fotos esparcidas sobre la mesa de café. Está con él ahora mismo, ¿verdad? Dijo en voz baja. Probablemente. El jueves por la noche es su cena habitual con Ricardo. Darío guardó silencio durante mucho tiempo, procesando todo lo que le había mostrado. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban enrojecidos y derrotados. ¿Qué quieres de mí, Josefina? Quiero que elijas, la cárcel o Costa Rica. Pero de cualquier manera, nuestro matrimonio ha terminado. Y si eliges Costa Rica, entonces más te vale esperar que Victoria no decida que Ricardo es una mejor perspectiva que tú. Porque cuando te abandone en un país extranjero sin dinero y sin forma de volver a casa, estarás completamente solo. Darío estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que no se molestó en secar. ¿Cómo se ha liado tanto todo? Tomaste una serie de decisiones, Darío. Malas decisiones. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me levanté y caminé hacia la puerta. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir.
Empaca lo que quieras llevarte, pero no toques ninguna de nuestras cuentas conjuntas. Ya he movido el dinero. ¿A dónde vas? A casa de mi hermana. Cuando vuelva mañana quiero que te hayas ido. Si eliges la cárcel, deja una nota con el nombre de tu abogado. Si eliges Costa Rica, no dejes nada. Josefina, espera. Me volví para mirarlo una última vez. Te quise, Darío. Realmente, de verdad te quise. Pero el hombre que amé nunca existió, ¿verdad? No respondió. Y no esperé una respuesta. Conduje hasta el hotel de Cynthia y pasé la noche allí, repasando mi plan una última vez. Todo tenía que suceder en el orden exacto, o todo se desmoronaría. A la mañana siguiente, exactamente a las 2, entré en la cafetería de la calle Elm. Ricardo Herrero ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina y con aspecto incómodo. Era mayor de lo que esperaba, probablemente a finales de los 50, con el pelo canoso y ropa cara que no podía ocultar su barriga. Señor Herrero, me miró con una mezcla de curiosidad y molestia. Señora García, supongo. Gracias por venir. Me senté frente a él y estudié su rostro. Era guapo de la manera en que los hombres mayores exitosos suelen serlo. Bien arreglado, seguro de sí mismo, acostumbrado a conseguir lo que quería. Acabemos con esto, dijo. ¿Qué quiere? Quiero mostrarle algo. Deslicé una tableta sobre la mesa y presioné reproducir en un video que había grabado la noche anterior. Era la conversación telefónica de Darío con Victoria, aquella en la que había rechazado su petición de adelantar su plan. El rostro de Ricardo se quedó muy quieto mientras escuchaba. ¿De dónde ha sacado esto? Lo grabé ayer por la noche mientras ella cenaba con usted. Eso es imposible. Victoria no conoce a su marido. Abrí una carpeta y extendí copias de los registros bancarios que había encontrado en la oficina de Darío. Su novia ha estado aceptando dinero de mi marido durante más de un año. Él ha estado malversando fondos de sus clientes para financiar la boutique y el estilo de vida de ella. Ricardo estudió los documentos, su expresión oscureciéndose con cada página. ¿Cuánto dinero? Casi $500,000. Y eso es solo lo que he encontrado hasta ahora. Hija de... La cosa se pone peor. Están planeando desaparecer juntos, abandonar el país, empezar nuevas vidas en Costa Rica. Ricardo me miró bruscamente. ¿Cuándo? Originalmente el mes que viene, pero Darío intentó adelantar el plan ayer. Victoria le dijo que estaba demasiado ocupada para verlo porque estaba cenando con un posible inversor. Estaba conmigo. Lo sé. Ricardo guardó silencio durante mucho tiempo, procesando las implicaciones. ¿Qué quiere de mí? Quiero saber cuánto dinero le ha dado usted. No respondió de inmediato, y pude ver cómo calculaba si valía la pena mentirme. Aproximadamente 80. 0 euros, quizás 90,000 euros. ¿Durante qué periodo de tiempo? 6 meses. Hice las cuentas mentalmente. Entre Ricardo y Darío. Victoria había estafado casi 600,000 euros en el último año. Es buena en esto, dije. Aparentemente, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ricardo se reclinó en su silla. ¿Qué tenía en mente? Creo que Victoria Blasco necesita aprender lo que se siente al ser traicionada. La escucho. Saqué mi teléfono y le mostré el borrador del correo electrónico que Darío había escrito a Victoria sobre sus planes de fuga. Darío cree que se van a ir juntos. Victoria cree que está jugando con ambos mientras planea su estrategia de salida. Pero, ¿y si ninguna de esas cosas fuera cierta? ¿Qué quiere decir? Quiero decir, ¿qué pasaría si Victoria descubriera que sus dos fuentes de ingresos están a punto de secarse simultáneamente? ¿Y si entrara en pánico y cometiera un error que la expusiera a personas que no serían tan comprensivas como lo hemos sido nosotros? Los ojos de Ricardo se entrecerraron. ¿Qué tipo de personas? Del tipo a las que no les gusta que les roben. Le expliqué mi plan a Ricardo, y, para cuando terminé, estaba sonriendo por primera vez desde que nos conocimos. Es usted más retorcida de lo que pensaba, señora García. Llámeme Josefina. Y todavía no ha visto nada. Pasamos la siguiente hora concretando los detalles. Ricardo llamaría a Victoria y le diría que estaba listo para dejar a su esposa y que quería llevársela de inmediato. Le ofrecería duplicar el dinero que le había estado dando si podía desaparecer con él ese fin de semana. Al mismo tiempo, me aseguraría de que Darío se enterara de la relación de Victoria con Ricardo. No a través de mí. Darío no podía saber que yo había orquestado nada de esto, sino a través de un soplo anónimo que lo llevaría a pillarlos juntos. El objetivo era crear una situación en la que Victoria se viera obligada a elegir entre dos hombres enfadados y traicionados, ambos sabiendo que les había estado mintiendo. Pero eso era solo el primer movimiento. ¿Y el dinero que ya ha robado? Preguntó Ricardo. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Le expliqué la segunda parte de mi plan y la sonrisa de Ricardo se hizo aún más amplia. ¿Está segura de que esto funcionará? Funcionará.
La pregunta es si usted está dispuesto a llevarlo a cabo. Ricardo lo pensó por un momento, luego asintió. Me costó 90.000 euros y me dejó en ridículo. Quiero que pague por eso. Lo hará. Confía en mí, pagará por todo. Esa noche, volví a casa y encontré que el coche de Darío no estaba en la entrada. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Y por un momento, me pregunté si había elegido Costa Rica después de todo. Pero cuando entré en la cocina, encontré una nota sobre la mesa. Josefina, elegí la cárcel. Llamé a la policía y lo confesé todo. También llamé a mi abogado, Juan Moreno, de Moreno y Asociados. Siento lo que te hice, y siento lo que les hice a mis clientes. Te merecías algo mejor que yo. Darío. Me senté en la mesa de la cocina y leí la nota 3 veces más. Una parte de mí sintió un atisbo de respeto por la decisión de Darío de entregarse, pero fue abrumado por la ira por lo mucho que había tardado en hacer lo correcto. Las noticias locales dieron la historia esa noche. Asesor financiero local arrestado por malversación. La foto de ficha policial de Darío apareció en la pantalla y el reportero explicó que había robado casi $500,000 a sus clientes a lo largo de un año. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Vecinos, amigos, reporteros que querían una declaración de la esposa traicionada. Apagué el teléfono y me serví una copa de vino. La primera fase de mi plan estaba completa. Darío estaba fuera de juego, lo que significaba que Victoria Blasco estaba a punto de perder su principal fuente de ingresos. Pero aún no había terminado con ella. El sábado por la mañana llamé a la boutique de Victoria. Blascos. Habla Victoria. ¿En qué puedo ayudarla? Victoria. Soy Josefina García, la esposa de Darío. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 30 segundos. Yo... no sé de qué me habla. Creo que sí lo sabe. Sé lo de la aventura, Victoria. Sé lo del dinero. Y sé de vuestros planes de abandonar el país juntos. Señora García, creo que ha habido algún tipo de malentendido. El único malentendido es el suyo. Pensaste que podías robarle a mi marido y a sus clientes sin consecuencias. Pensaste que podías destruir mi matrimonio y desaparecer sin que nadie se defendiera. No sé qué le ha dicho Darío, pero... Darío no me dijo nada. Lo descubrí por mi cuenta. Y ahora Darío está en la cárcel, lo que significa que tu principal fuente de ingresos acaba de desaparecer. Victoria guardó silencio tanto tiempo que pensé que podría haber colgado. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente. Quiero reunirme con usted hoy, a las 2 en su boutique. No creo que sea una buena idea. No creo que tenga opción, porque si no se reúne conmigo, mi próxima llamada será a la esposa de Ricardo Herrero. Otro largo silencio. ¿Cómo sabe lo de Ricardo? Lo sé todo, Victoria. ¿O debería llamarla Victoria Sánchez? El sonido que hizo fue apenas audible, a medio camino entre un jadeo y un sollozo. A las 2 repetí, no me haga esperar. Colgué antes de que pudiera responder. Exactamente a las 2, entré en la boutique Blasco. Victoria me estaba esperando detrás del mostrador y tenía un aspecto terrible. Su maquillaje, normalmente perfecto, estaba corrido, su pelo despeinado y sus manos temblaban. Cierra la tienda, dije. ¿Qué? Pon el cartel de cerrado y cierra la puerta con llave. Necesitamos privacidad para esta conversación. Victoria hizo lo que le pedí, sus movimientos robóticos e inciertos. Cuando se volvió hacia mí, pude ver que había estado llorando. Siéntate, dije, señalando la pequeña zona de asientos cerca de los probadores. Victoria se posó en el borde de una silla, como si fuera a salir corriendo hacia la puerta en cualquier momento. Empecemos por lo básico, dije. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido? Señora García, realmente no creo que... Responde a la pregunta. 8 meses. ¿Y cuánto tiempo llevas aceptando dinero de él? Nunca pedí dinero. Darío se ofreció a ayudar con el negocio. ¿Cuánto tiempo, Victoria? 6 meses. ¿Y Ricardo Herrero? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? El rostro de Victoria se descompuso. ¿Cómo sabe lo de Ricardo? Lo sé todo. ¿Tu nombre real? ¿Tus antecedentes penales? La forma en que has estado jugando con 2 hombres el uno contra el otro mientras les robabas a ambos. No es así. Es exactamente así. Eres una estafadora, Victoria. Te fijas en hombres exitosos. Haces que se enamoren de ti y luego los desangras. La única diferencia esta vez es que una de tus víctimas estaba robando a gente inocente para pagar tu estilo de vida. Victoria lloraba abiertamente ahora, el rímel corriendo por sus mejillas en vetas negras. No sabía que Darío estaba malversando. Juro que no lo sabía. Pero habrías aceptado el dinero de todos modos. No respondió, lo que fue respuesta suficiente. Esto es lo que va a pasar, dije. Vas a devolver hasta el último céntimo que le quitaste a Darío y a Ricardo.
Todo. No tengo esa cantidad de dinero. La boutique apenas cubre gastos. Entonces más te vale encontrar una manera de conseguirlo. Porque si no lo haces, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente quién es Victoria Sánchez en realidad. Saqué un sobre manila grueso y lo puse sobre la mesa entre nosotras. Dentro de este sobre hay copias de tus antecedentes penales, extractos bancarios que muestran el dinero que has recibido de Darío y Ricardo, fotografías tuyas con ambos hombres y grabaciones de conversaciones que prueban que sabías de la malversación de Darío. Victoria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. También tengo la información de contacto de la esposa de Ricardo, los clientes de Darío, la Fiscalía General del Estado y varios periodistas que estarían muy interesados en tu historia. ¿Qué quiere de mí? Quiero que desaparezcas. Cierra la boutique, devuelve el dinero y lárgate de la ciudad. Si vuelvo a verte, si contactas con Darío o Ricardo o cualquier otra persona en esta ciudad, te destruiré. No puedo simplemente desaparecer. Tengo un contrato de alquiler, empleados, clientes. Deberías haber pensado en eso antes de decidir convertirte en una delincuente. Me levanté y caminé hacia la puerta. Luego me volví para mirarla una última vez. Tienes 72 horas, Victoria. Después de eso, todo vale. Espere, gritó detrás de mí. Incluso si quisiera devolver el dinero, no lo tengo. La boutique tiene gastos generales y la esposa de Ricardo ha estado vigilando sus cuentas bancarias más de cerca. Eso suena a un problema personal. La dejé sentada allí en su boutique fracasada, rodeada de ropa cara que no podía permitirse y sueños que había construido con el dinero de otras personas. Pero mi venganza estaba lejos de terminar. El domingo por la noche sonó mi teléfono. Era Victoria, y sonaba desesperada. Josefina, por favor, necesito más tiempo. 72 horas no son suficientes para liquidarlo todo. Has tenido meses para planificar tu estrategia de salida con Darío. Estoy segura de que puedes encontrar una solución. Lo perderé todo. La boutique, mi apartamento, mi coche. ¿Quieres decir que perderás todo lo que compraste con dinero robado? ¡Qué trágico! Por favor, tiene que haber otra manera. Quizás podamos acordar algún tipo de plan de pago. El único plan que me interesa es aquel en el que desapareces por completo. Le colgué y apagué el teléfono. No tenía intención de darle más tiempo a Victoria ni de negociar con ella, pero quería que pasara los siguientes días en un estado de pánico, porque mientras ella entraba en pánico, yo estaba preparando la etapa final de mi venganza. El lunes por la mañana, conduje hasta el concesionario principal de Ricardo Herrero. La sala de exposición era impresionante. Filas de coches relucientes bajo luces brillantes, vendedores con traje listos para cerrar tratos. Pedí hablar con el señor Herrero, y, tras una breve espera, me acompañaron a su despacho en el segundo piso. Josefina dijo, levantándose de detrás de un enorme escritorio. ¿Cómo fueron las cosas con Victoria? Como era de esperar, está aterrorizada y desesperada, lo que significa que está a punto de tomar algunas decisiones muy malas. ¿Qué tipo de decisiones? Me senté frente a su escritorio y saqué mi teléfono. Del tipo que nos dará exactamente la ventaja que necesitamos para terminar con esto. Le mostré a Ricardo una serie de mensajes de texto que había recibido de Victoria en las últimas 24 horas. Había pasado de desafiante a suplicante, a enfadada y a desesperada, recorriendo todas las emociones mientras se daba cuenta de la posición imposible en la que se encontraba. Va a huir, dijo Ricardo, leyendo los mensajes. Exactamente. Pero no puede huir sin dinero, y no puede conseguir dinero sin asumir mayores riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Del tipo que involucra las tarjetas de crédito, cuentas bancarias o joyas de otras personas. Victoria Sánchez es una delincuente convicta, Ricardo. Cuando está acorralada, volverá a lo que mejor conoce. Ricardo se reclinó en su silla, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Y cuando lo haga, estaremos listos para ella. Le expliqué la fase final de mi plan a Ricardo, y para cuando terminé, se reía a carcajadas. Es usted absolutamente despiadada, dijo con admiración. Prefiero pensar en ello como ser minuciosa. Esa tarde hice una llamada a la inspectora Lisa Rodríguez del Cuerpo Nacional de Policía. Había investigado sus antecedentes cuidadosamente. Se especializaba en delitos financieros y tenía fama de ser inteligente y persistente. Inspectora Rodríguez, mi nombre es Josefina García. Mi marido fue el asesor financiero arrestado por malversación la semana pasada. Sí, recuerdo el caso. ¿En qué puedo ayudarla, señora García? Tengo información sobre alguien que pudo haber estado involucrado en los crímenes de mi marido. Alguien que podría estar planeando cometer crímenes adicionales en un futuro cercano. La escucho. Le di a la inspectora Rodríguez el nombre real y el historial delictivo de Victoria, junto con versiones cuidadosamente editadas de las pruebas que había reunido. Dejé claro que Victoria había estado aceptando dinero de Darío,
pero no mencioné a Ricardo Herrero ni mi propia investigación. Lo investigaremos, prometió la inspectora Rodríguez. Gracias por traernos esto a nuestra atención. Una cosa más. Tengo razones para creer que Victoria Sánchez podría intentar huir de la zona en los próximos días. Si planean interrogarla, quizás quieran hacerlo pronto. Lo tendremos en cuenta. El martes por la mañana pasé por la boutique de Blasco y vi un cartel de liquidación por cierre en el escaparate. Victoria estaba liquidando todo, tal como esperaba. Aparqué al otro lado de la calle y observé durante 2 horas cómo Victoria se movía desesperadamente por la tienda, rebajando precios y empaquetando mercancía. Parecía demacrada y derrotada, como una mujer que finalmente se había quedado sin opciones. Al mediodía, el Mercedes de Ricardo Herrero se detuvo frente a la boutique. Salió y entró, y pude ver el rostro de Victoria iluminarse con una esperanza desesperada a través del escaparate. Hablaron durante unos 20 minutos, y pude deducir por su lenguaje corporal que no iba bien. Ricardo estaba tranquilo y controlado, mientras que Victoria estaba animada y suplicante. Cuando Ricardo se fue, Victoria se desplomó contra el mostrador como si fuera a derrumbarse. La fase 3 estaba en marcha. El martes por la noche, mi teléfono volvió a sonar. Josefina, soy Victoria. Necesito hablar contigo. Creí haber sido clara el domingo. Te queda un día más. Hablé con Ricardo hoy. Dijo que habéis estado trabajando juntos. No respondí. Me contó todo sobre tu investigación, sobre las fotos que tomaste, sobre tu plan para destruirme y quiero hacer un trato. No estoy interesada en tratos, Victoria. ¿Y si te dijera que hay más dinero? Dinero del que ni Darío ni Ricardo sabían. Ahora tenía mi atención. ¿Qué tipo de dinero? He estado llevando a cabo otras estafas más pequeñas, pero suman. Tengo unos 200.000 euros que he estado guardando como fondo de emergencia. ¿Dónde? Cajas de seguridad, cuentas offshore, dinero escondido en mi apartamento. Lo estaba guardando para situaciones exactamente como esta. ¿Y te ofreces a dárselo a las víctimas de Darío? Te lo ofrezco a ti a cambio de que canceles tu investigación y me dejes desaparecer tranquilamente. Lo pensé por un momento. 200.000 euros ayudarían mucho a pagar a los clientes de Darío, y significaría que Victoria se iría de la ciudad completamente arruinada. Pero no sería suficiente, no por lo que había hecho. No hay trato, dije. Josefina, por favor, sé razonable. Estoy siendo razonable. Destruiste mi matrimonio. Ayudaste a mi marido a robar a gente inocente. Y has estado llevando a cabo estafas, que probablemente han perjudicado a docenas de otras víctimas. 200.000 euros no empiezan a cubrir ese daño. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que pagues por tus crímenes, todos ellos. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente deberías conseguir un buen abogado, Victoria. Vas a necesitar uno. Colgué e inmediatamente llamé a la inspectora Rodríguez. Inspectora, soy Josefina García. Tengo una actualización sobre Victoria Sánchez. ¿Qué tipo de actualización? Acaba de confesar que ha llevado a cabo múltiples estafas financieras y que oculta dinero de sus víctimas. Creo que quizás quieran hablar con ella antes de que se vaya de la ciudad. De hecho, planeábamos visitarla mañana por la mañana. Gracias por el aviso. Inspectora, quizás quieran revisar su apartamento y cualquier caja de seguridad a la que pueda tener acceso. Mencionó tener fondos de emergencia escondidos en varios lugares. Lo investigaremos. El miércoles por la mañana, me posicioné al otro lado de la calle del edificio de apartamentos de Victoria con una taza de café y un periódico. Exactamente a las 9, 3 coches de policía sin distintivos se detuvieron en el bordillo. Observé cómo la inspectora Rodríguez y varios otros oficiales entraban en el edificio. 20 minutos después, salieron con Victoria Sánchez esposada. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por la realidad de su situación. Mientras la metían en la parte trasera del coche de policía, miró a su alrededor desesperadamente, y por un momento, sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la calle. Levanté mi taza de café en un pequeño saludo. La expresión en su rostro fue todo lo que había esperado. Shock, traición y la creciente comprensión de que había sido superada por alguien a quien había subestimado. Los coches de policía se alejaron, y me quedé sentada allí unos minutos más, saboreando el momento. Victoria Sánchez finalmente iba a enfrentar la justicia por sus crímenes, y lo iba a hacer sin nada, sin dinero, sin aliados, sin forma de manipular para salir de las consecuencias. Pero todavía tenía un asunto más que terminar. Esa tarde, me reuní con Ricardo Herrero una última vez, en la misma cafetería donde habíamos discutido por primera vez nuestra alianza. Vi las noticias sobre el arresto de Victoria, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Fraude financiero, usurpación de identidad, blanqueo de capitales.
Le van a caer todos los cargos. Se lo ha ganado. ¿Y el dinero que mencionó? El fondo de emergencia. La policía encontró la mayor parte, 230.000 euros escondidos en varias cuentas y cajas de seguridad. Se destinará a la restitución para sus víctimas. Ricardo asintió con aprobación. Y los clientes de Darío recuperarán la mayor parte de su dinero entre el alijo de Victoria y los activos que Darío entregue como parte de su acuerdo de culpabilidad. No será todo, pero será suficiente para que la mayoría de ellos se recuperen. ¿Y nosotros? ¿Qué sacamos de todo esto? Estudié el rostro de Ricardo cuidadosamente. Había sido útil durante la investigación y ciertamente había sido perjudicado por Victoria, pero no había olvidado que era un hombre casado que había estado teniendo una aventura y financiando a su amante con dinero familiar. Usted vuelve con su esposa sin que ella se entere nunca de lo de Victoria. Diría que eso vale 90.000 euros, ¿no cree? La sonrisa de Ricardo vaciló ligeramente. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces estaría tomando una muy mala decisión. La señora Herrero parece una mujer encantadora y se merece algo mejor que un marido que la engaña con delincuentes convictas. Ricardo guardó silencio durante un largo momento. Luego se rió y sacudió la cabeza. Realmente es usted increíble, Josefina García. Prefiero pensar que soy minuciosa. Nos separamos después de eso y nunca volví a ver a Ricardo Herrero. Un año después, leí en las páginas de Sociedad que él y su esposa habían renovado sus votos matrimoniales en un caro resort en Hawái. Si eso significaba que había aprendido la lección o simplemente se había vuelto mejor ocultando sus aventuras, ni lo sabía ni me importaba. Mi asunto con él había terminado. 6 meses después del arresto de Victoria, estaba sentada en el despacho de mi abogado finalizando mi divorcio de Darío. Estaba cumpliendo una condena de 7 años por malversación, y aunque me había escrito varias cartas desde la cárcel, las había devuelto todas sin abrir. La venta de la casa debería cerrarse la próxima semana, dijo mi abogado, deslizando una pila de papeles sobre su escritorio. Después de los honorarios legales y los pagos de restitución, debería quedarle limpio unos 200.000 euros. Bien, quiero que la mitad vaya a un fondo fiduciario para las víctimas de Darío, aquellas que no obtuvieron su restitución completa. La otra mitad va a mi fondo para un nuevo comienzo. ¿Fondo para un nuevo comienzo? Sonreí. Me mudo a Bilbao. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva vida. Supongo que después de todo lo que ha pasado, me he ganado un borrón y cuenta nueva. El abogado asintió y tomó notas en su blog. ¿Y las cartas de su marido? Ha sido bastante persistente. Devuélvalas. No tengo nada que decirle a Darío García. 3 semanas después, estaba de pie en el salón de mi nuevo apartamento en Bilbao, mirando el perfil de la ciudad. Era una vista preciosa. Montañas en la distancia, la ría brillando bajo el sol de la tarde, un mundo lleno de posibilidades extendiéndose ante mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Cintia. Vi las noticias sobre la sentencia de Victoria. 12 años. Debes estar aliviada. Estaba aliviada. Victoria Sánchez había sido condenada por múltiples cargos de estafa, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. El juez había sido particularmente duro debido a sus condenas anteriores y al número de víctimas implicadas. Pero más que aliviada, me sentía reivindicada. Me había propuesto asegurarme de que todos los que me habían perjudicado enfrentaran las consecuencias de sus acciones, y había tenido éxito más allá de mis sueños más salvajes. Darío estaba en la cárcel, su reputación destruida y su licencia de asesor financiero revocada permanentemente. Victoria cumplía una larga condena en una prisión federal, sus días de estafadora finalmente terminados. Incluso Ricardo Herrero había pagado un precio, si no en consecuencias legales, sí en el miedo y la ansiedad de saber lo cerca que había estado de perderlo todo. Les había dado a todos exactamente lo que se merecían. Mientras desempacaba la última de mis cajas, encontré una pequeña foto enmarcada que había estado enterrada en el fondo de uno de los contenedores. Era una foto de Darío y yo el día de nuestra boda, ambos sonriendo y con un aspecto increíblemente joven y feliz. Por un momento, sentí un atisbo de tristeza por la mujer que había sido entonces. Tan confiada, tan ingenua, tan completamente desprevenida para la traición que se avecinaba. Pero esa mujer ya no existía, reemplazada por alguien más dura, más inteligente, más peligrosa, alguien que entendía que la confianza era un lujo que no podía permitirse y que la justicia a veces tenía que tomarse en lugar de esperarse. Miré la foto por un largo momento, luego la dejé caer en la papelera. El pasado había terminado. Era hora de construir un futuro. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté en mi nuevo balcón, viendo el atardecer sobre la ría de Bilbao. Mi teléfono sonó y miré el identificador de llamadas, esperando que fuera Cintia o uno de mis nuevos compañeros de trabajo. En cambio, era un número que no reconocí. Dígame.
¿Es usted Josefina García? ¿Quién pregunta? Mi nombre es inspectora Sara Elorza, de la Policía Nacional de Bilbao. La llamo porque tenemos un caso que creo que podría interesarle. ¿Qué tipo de caso? Un caso de fraude financiero. La sospechosa es una mujer que se ha estado fijando en hombres casados, ganándose su confianza y luego robándoles. Sus métodos son sofisticados. Sentí un familiar cosquilleo de interés. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Entendemos que fue fundamental en la resolución de un caso similar en su ciudad natal. Nos vendría bien alguien con sus habilidades y conocimientos particulares. Lo pensé por un momento. Había planeado encontrar un trabajo tranquilo en Bilbao, quizás trabajar para una ONG o empezar un pequeño negocio, algo pacífico y de bajo perfil. Pero la inspectora tenía razón. Ahora tenía habilidades particulares, habilidades que había desarrollado por necesidad y perfeccionado con la práctica. Habilidades que podrían ser útiles en situaciones donde la justicia necesitaba una mano. Cuénteme más sobre el caso, dije. Mientras la inspectora Elorza describía la investigación, me encontré tomando notas y haciendo preguntas. La sospechosa sonaba familiar. Demasiado familiar para ser una coincidencia. Inspectora, dije cuando terminó. ¿Cuál es el nombre de la sospechosa? No estamos del todo seguros. Ha estado usando múltiples identidades, pero uno de los nombres que ha estado usando es Victoria Blasco. Casi se me cae el teléfono. Inspectora Elorza, dije con cuidado. Creo que necesitamos vernos en persona. Y creo que tengo información que podría ser muy útil para su investigación. ¿Cuán pronto puede estar en la comisaría? Miré las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad, y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente emocionada por el futuro. Deme 20 minutos. Algunas personas, había aprendido, nunca cambiaban. Simplemente se mudaban a nuevas ciudades y encontraban nuevas víctimas. Pero habían cometido un error crucial al elegir Bilbao como su próximo coto de caza. Se habían mudado a mi ciudad ahora, y yo era muy buena cazando cazadores. Mientras cogía mis llaves y me dirigía a la puerta, me encontré sonriendo. Mi nueva vida estaba a punto de volverse muy interesante. Después de todo, Victoria Sánchez me había enseñado algo valioso durante nuestro último encuentro. La venganza no se trataba solo de ajustar cuentas. Se trataba de asegurarse de que la lección quedara aprendida, y algunas lecciones, descubrí, requerían múltiples sesiones de enseñanza para calar de verdad. Cerré la puerta de mi apartamento detrás de mí y salí a la noche de Bilbao, lista para comenzar mi próximo capítulo.